acompañándote como siempre hasta las 12:30, ¿verdad? A todos nuestros amigos de Matinal Nuestra Casa, con interesantes conversaciones. Qué bueno es ver que cada vez se suman más creadores de contenido, pero que también precisamente se preocupan del contenido que están entregando a través de las redes sociales. Y es lo que hace nuestro siguiente invitado. Historias reales, historias inspiradoras, motivacionales. Coque Rivera está con nosotros, nos presenta su podcast De Tal Palo. Él es de la ciudad de Concepción, pero actualmente está con este proyecto del podcast trasladado en Talcahuano. ¿Cómo estás? Así es. Hola, ¿cómo están? Un gusto conocerte, Coque. Igualmente. Qué bueno poder hablar con creadores de contenido también de redes sociales. Hoy día tener tribuna también a través de los medios de comunicación es un poco la tónica, ¿eh? Hoy día claramente los creadores de contenido se están tomando los contenidos en todas las plataformas. Sí, eso es correcto. Yo por eso me quise enfocar principalmente en un contenido que dejara algo en las personas. Entonces, por eso empieza a nacer esta idea que empezó súper en pañales, que por un rato era como, sí, va, pero no, sabes que no. Entonces ahí un día dije, no, esto tiene que partir. Hay una conexión real que no sé por qué nace con la gente. Entonces ahí fue como, pum, lo hago, me decidí, empecé a estudiar todo porque es completamente autofinanciado, sin aportes de terceros, sin ningún fin político, sin ningún fin religioso, nada. Y ahí lo que me interesa, ¿verdad?, es que la gente se dé cuenta que muchas cosas de las que hoy muestran las redes sociales no son reales. Hazte millonario, cosas que la verdad es que muchas veces no son. Y es por eso que me fijé en que la gente le quedara algo de eso. Que mira que mucha gente tenía problemas de su vida real que quizás los que estaban mirando el podcast o parte de conexión social que hago en la calle dijeran como, wow, sí, ¿sabes qué? Que lo que le pasa a ella me pasó a mí también. En el fondo verse reflejados también, ¿no? Exactamente. Porque claro, muchas veces el contenido de las redes sociales particularmente puede ser muy plástico y de todas maneras uno no muestra todo generalmente en las redes sociales. Entonces, claro, se tiende a pensar, oye, pero es contenido que la gente maquilla un poco, te muestran la parte bonita nomás. Por una parte estamos en nuestro derecho también de mostrar lo que queremos mostrar. Pero eso muchas veces en otras personas, cuando lo ven, genera una cierta angustia, ansiedad, preguntarse por qué mi vida no es así, por qué yo no estoy viviendo de esta manera, o por qué a esta persona quizás no le afectan los problemas como me afectan a mí. Tú quisiste mostrar la realidad, la voz de la calle en el fondo reflejada en tu podcast. Exactamente, y fue porque empecé a averiguar y precisamente el 49,5% de las personas hoy en día dice estar peor en salud mental que para la misma pandemia. Upa. Entonces es como, y está completamente demostrado, entonces tú dices, ¿cómo puede ser eso posible? Si ya podemos salir, pudimos retomar entre comillas un poco más nuestras vidas, pero efectivamente es así, y es porque realmente no nos escuchamos. Y, ¿verdad? No culpo a las personas tampoco de eso, pero pasa que cada uno está viviendo como en piloto automático, cuadrado. Exactamente, Sí. su metro cuadrado. Entonces se preocupa de ellos, de su familia y de nadie más. Claro. Entonces es un poco la tónica de la actualidad. Estamos siendo un poco egoístas en ese aspecto, a no escuchar a nuestro alrededor, ni tampoco escucharnos a veces a nosotros mismos. Oye, ¿y cómo va esa conexión que tú tienes con la gente ahí en terreno? Porque vimos tu podcast, los videos, tú te acercas a ellos directamente. ¿Cómo parte ese tema de la respuesta? ¿Lo preparas antes o sale en el momento? Mira, esto fue súper loco porque esta parte, este bloque que es conexión social, partió por lo mismo, porque dije, entrevisto personas en un estudio pequeñito, dije, quiero algo un poquito más real, quiero algo un poco más que no hay nada maqueteado, como se dice acá, todo es 100% real. Entonces, pero acá dije, alguien al azar, alguna persona, y así empezó a nacer esto. Entonces salí a la calle con una pregunta semanal que cambiaba y se la hacía a 4 personas. Así lo vi. Y yo dije, esto no va a ser tan difícil, pero me di cuenta que era muy complicado, muy complicado. qué, La gente Coque? por vergüenza no quiere hablar, o dice, no, es que me va a ver alguien de lo que yo estoy diciendo. Y así, claro, yo decía, ya, le voy a destinar 4 horas a esto el día sábado para poder grabar, que es la parte que tengo libre en mi trabajo. Pero no, me empecé a dar cuenta que en eso no podía completar ni siquiera la mitad de las entrevistas callejeras que yo quería hacer. Y ahí fue como, oye, sí, es realmente muy difícil hacer que la gente hable por más cómoda que se sienta. Entonces ahí es donde he tratado de aplicar diferentes técnicas como para que ellos se sientan más cómodos, en cómo explicarles, cómo decirles que van a estar, ¿verdad?, en redes sociales, en diferentes plataformas y que más de alguna persona que quizá ellos conozcan los van a ver. Claro, y eso es un desafío tremendo, sobre todo, Coque,
pensando que tú no vienes del mundo de las comunicaciones. Exactamente. Para que nos cuentes un poquito también cómo surge la idea de Tal Palo. A todo esto, de Tal Palo Talcahuano. ¿Por ahí va? Exactamente, mira, ¿por qué fue así? Porque esto nació en Talcahuano, ¿ya? Uno de mis trabajos está allá, yo soy súper como ligado a la gente de Talcahuano por uno de los trabajos que tengo, entonces fue como, ¿cómo lo hago aquí para poder conectar? Pasé por un periodo de estrés igual, que también fue por algo que nació esto, y dije, ¿de qué manera yo me relajo? Dije, conversando, y me gusta mucho conversar, entonces dije, para allá va la cosa. ¿Y cómo? Con el podcast, y así empezó ahí en Talcahuano. Y dije, qué mejor que en Talcahuano, que estoy aquí mismo, tengo una hora de colación y en mi hora de colación hacía eso. Mira. Y así empezó a partir de a poco, a ver dónde lo hago, cómo lo hago, qué necesito. Y por eso de Tal Palo Talcahuano, pero tú de profesión vienes del mundo de la educación, de la Exactamente. pedagogía, ¿verdad? Yo soy profesor. La comunicación se te da muchísimo, lo hemos comprobado en esta conversación, pero también viendo tu podcast. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decides hacer eso? Nos decías, pasaste por un periodo de estrés. Sí. ¿Fue una forma en la que tú encontraste para relajarte primero? Exactamente, como yo decía, a mí me encanta conversar, entonces fue como un relajo para mí, dije voy a hacer algo que yo quiera y esto realmente lo quiero hacer bien, lo quiero hacer para relajarme, para conversar un poco más con las personas, y así fue que nació. Y así se fue como expandiendo de a poquitito, un poco más, como esto te decía, sin fines de lucro, sin ningún aporte de tercero, entonces iba yo a mi propio ritmo. Si de repente decía, no, ¿sabes qué? Que hoy no puedo porque tengo que hacer esto, ya, pero lo que tenía hoy, igual lo voy a hacer esta semana, pero lo programo para otro día. Entonces me da, exactamente, me da un poquito más de libertad para poder hacer todo. Claro que sí. ¿Y cuando has salido a la calle? Ya, me decía que te cuesta tomar contacto con la gente, ¿cierto? Porque algunas son temerosas, son tímidos, te preguntan dónde va a salir tal vez o qué voy a responder. Pero cuando has hecho preguntas, por ejemplo, una de ellas yo vi y decía, ¿qué es lo que te hace más feliz? Por ejemplo, una de ellas. ¿Cuáles son las otras preguntas que también tú le haces al público? Mira, y con esa pregunta es súper particular porque uno dice, es una pregunta que cualquiera podría responder, pero en el momento, cuando yo ya estoy grabando, me dice, no, para, que ¿sabéis qué? Que con esa pregunta me doy cuenta de ¿qué te respondo? Y es verdad porque te hace pensar un poquitito más allá, Sí. ¿viste? De hecho, hay ahí uno como que se hizo súper viral, que tenía 30.000, 40.000 reproducciones, mensajes de la gente, que fue una señora que habló, ¿verdad? Sí, la vimos. Y fue muy heavy, fue muy heavy. Entonces ahí te das cuenta que algo te deja un poco más que tú puedes decir, chuta, lo que le pasó a ella con lo que estoy viendo yo no es nada. O lo que le pasó a ella y lo que me pasó a mí es lo mismo, por ejemplo, y wow, a ella también le pasó algo similar. Entonces, Y eso yo creo que ha sido súper interesante el fenómeno que se produjo a raíz de esa pregunta que tú le hiciste a esta mujer en Talcahuano, que te responde que fue víctima de una violación en su infancia. a los A 10 los 10 años. años. A sus 10 años. Y por un médico. Claro, y es Por un brutal médico, porque esto exactamente. comienza a viralizarse y permite abrir el diálogo respecto de esto. Permite que nosotros comencemos a preguntarnos por qué una persona que ha sido víctima de abuso sexual en su infancia se lo calla durante tantos años, por qué decide compartírselo a un extraño en un podcast y empezar a hablar de salud mental, que es un poquito la intención que tenías tú con este exactamente, podcast. 100% abordado hacia allá. Ahora, ¿cómo te tomaste tú la viralización de este video? ¿Cuáles han sido los comentarios que te han llegado, las preguntas que te han hecho? Porque también viene un poquito como esta segunda parte que es, bueno, la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Mira, ahí es donde yo soy súper delicado con ciertas cosas. De hecho, como te digo, esto es la pregunta. Yo lo único que le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer una pregunta. Esto va a salir en las redes, en alguna plataforma, porque hay gente más de edad que no conoce. Entonces yo igual les tengo que decir. ¿Y cuál fue la pregunta que le hiciste a ella? Y ahí fue cuál ha sido como el día más duro de su vida. El día más doloroso de su vida. Exactamente, y así fue como, wow. Y me responde, y yo paré la grabación de inmediato. Coque, y te responde enseguida ella esa respuesta. Enseguida. Entonces para mí fue como un balde de agua frío, quedé así en shock. Paro de la grabación y le digo, yo no tengo problema en Ajá. mostrar esto, pero puede que lo vea mucha gente. Sí. Ese es el fin, me dijo, eso es lo que yo quiero. Dijo, porque no quiero que a nadie más le pase ni viva lo que yo viví. Es que eso seguramente ella lo tenía reprimido en su vida, en su corazón, en su pensamiento. Imagínate, ¿cuántos años? 50 años. Exactamente. Entonces, llegó el momento, tú le haces esa pregunta y ella es como que se libera también Todo. de ese pesar, de ese daño que le hicieron a los 10 años siendo una pequeñita. Exactamente, y ahí es donde me dice, ya, pero ¿puedo hablarlo? Y le digo, sí, puedes hablarlo, pero igual es bajo tu responsabilidad. Yo te explico todo, pero no, me dijo, lo quiero hablar.
Y en un video habló todo, ni siquiera fue que tuvimos que grabar otra vez, nada. O sea, en un solo video habló todo. Se subió a las redes y empezó, lo subí como a las 8 de la noche, me voy a dormir, 8 de la mañana, en el teléfono, las notificaciones, los comentarios súper positivos. ¿Ya? Bueno. Igual nos falta el hater que le dicen, que es el que tira la mala onda, pero la verdad es que Fueron todos los los demás menos. comentarios súper buenos. ¿Y qué pasó ahí también? Hace súper poco empecé la búsqueda de ella, porque esto yo no pregunto el nombre, no pregunto nada. O sea, es solo la pregunta. Anónimo todo. Anónimo todo. Obviamente aparece como es el video, aparece la persona, pero 100% anónimo. Yo jamás les pregunto nombre, ni edad, ni nada. No tenía su contacto. Nada. Entonces, mucha gente respondía mensajes, te prometo que 50, 60 mensajes todos los días, pero ¿por qué no le buscamos psicóloga? Yo le voy a hacer terapia. Otra persona, nosotros tenemos un grupo de adultos mayores en la que ella se puede sumar. Entonces, mucha gente empezó a darle mucho amor a esta persona que no conocían, pero que por un video, ¿verdad?, en que ella habla su experiencia, genera esta como red de amor que yo le llamé. Y ahora estamos en búsqueda de ella. Llevo 3 días buscándola, pero ha sido casi imposible. Yo creo que hay mucha gente que sabe quién es, pero que por miedo a decir quién es, obviamente no manda ni un mensaje ni nada. Pero Bueno, quizás nos está viendo esta mañana en Matinal Nuestra Casa, que así como tuvo la valentía de compartir su historia contigo, Coque, con el podcast además de Tal Palo en su conexión social, quizás hoy día se siente preparada también para tomar contacto nuevamente contigo, de escribirte o de pedirle a alguien que se contacte contigo y generar este vínculo, porque claro, esto hoy día se recogió en distintos medios nacionales donde se entrevistó también a psicólogos, a psiquiatras, para hablar un poco del fenómeno del abuso sexual infantil y de lo que puede producir en una persona. Todos los años, ¿cierto?, en los que se guarda esto, y esto puede dar pie a que otros o que otras se atrevan también a conversar, a hablar aquello que ha estado guardado durante tantos años. Recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con el efecto del Me Too. El Me Too, cuando empezaron las actrices en Hollywood a denunciar a sus abusadores. Y como eso también invitó a muchas personas a que hicieran lo mismo. Para muchos quizás el delito ya prescribió, evidentemente es el caso de esta mujer, porque en Chile hace algunos años nada más existe esta ley, ¿cierto?, que hace que los delitos sexuales infantiles no prescriban. Es decir, tú lo puedes denunciar en la etapa de tu vida que tú quieras y desde el 2019 en adelante se va a perseguir. Sin embargo, los que están hacia atrás no tienen esa posibilidad, pero sí esto es una suerte también de sensación de justicia, ¿no? Claro. Exactamente. De que no quede impune, de que no quede en el secreto, en el resguardo de las sombras, porque eso también hace muchísimo daño. Claro. Sí, mucho. De hecho, ella me decía, yo tenía 10 años, imagínate la edad que tengo ahora, esa persona tiene que estar muerto. Claro. Entonces, El abusador. Exactamente. Entonces me dice, con lo único que me quedé tranquila es como que él murió nomás. Y con que ella lo pudo decir. Exactamente, y que ella lo pudo decir. Claro. ¿Y te ha tocado otro caso como el de ella, por ejemplo, que te han respondido con algo que te ha llegado al corazón o que te ha emocionado? Mira, con su que respuesta? pasamos de un extremo a otro, porque de repente nadie quiere hablar, pero de repente lanzan así unas cosas que yo quedo como, wow, muchas gracias por hacerte yo sentir en confianza para que tú me relates algo así. Igual una chica que su familia, que eso ya es un caso que está judicial, regalaron a su hijo. Chuta. Hace tiempo atrás, entonces se comunicó su hijo con ella no creía por todo el tema de las estafas que aparecían en internet, y realmente sí, era su hijo. Ahora ella está en proceso porque su hijo va a cumplir 18 ahora, y no vive en Chile, entonces está en el proceso que están esperando que cumpla los 18, que se venga a Chile, que hagan el ADN y que ya empiecen todo mucho más judicial con ¿Y tú eso. qué pregunta le hiciste? ¿Cómo te contó esta historia? Ella fue como, ¿qué le gustaría a ella, por ejemplo, que sucediera algo que la pusiera feliz? Ella dice así como, wow. Reencontrarse con su hijo. Exactamente, parte de sus sueños. Oye, Coque, ¿Cuál y es tu para sueño? ti, ¿cómo ha sido también esta explosión mediática? Porque las redes sociales dan para mucho, pero también sabemos que cuando ocurre esta viralización, después ya, me imagino que la cantidad de seguidores del podcast Sí, po. también subió. Sí, también subió, y como te digo, estoy como en la parte relajada, pero ya no tan relajado, ya como que me preocupo de, ya, a ver, esta semana voy a hacer estos días, trato de hacer esta conexión social, ¿verdad? Este bloque, en vez de tener una pregunta y grabar la pregunta semanal, hago 2 preguntas, pero una para cada semana, como que ya estoy mucho más organizado como para empezar a subir el material. ¿Y qué otros espacios tiene el podcast además de la conexión social? Mira,
parte la primera temporada con un podcast en estudio en el Teatro Dante. De Talcahuano. Exactamente. Oye, un tremendo espacio, además que se ha abierto a la comunidad. Oye, maravilloso. Y de hecho muchos me decían, oye, pero ¿cómo lo conseguiste? Es un espacio abierto en el que se le entrega a la comunidad cierta cantidad de horas para que ellos puedan ir y Qué puedan, ¿verdad? fantástico. Se puedan hacer partícipes de lo que ellos quieran. Presentan algún proyecto o hablan directamente con la persona que está a cargo y la verdad es que tienen así, te dicen, Toda oye, la aquí disposición. está. Y tú lo estás haciendo ahí entonces. Hice la primera parte ahí, ¿verdad? Que es como la primera temporada piloto, que fue cuando nació y fue como de empezar a hablar todo y eso, de estar ahí ya. ¿Y ahí no, solo ya hablabas después. tú o hablabas con otras personas? Tenía invitados. Ok. Sí, y cada invitado, ¿verdad? Yo le puse los héroes sin capa, que era gente de Talcahuano, que no mucha gente conocía, pero que tenían una historia detrás de héroes. Ya, y todo esto lo preparas tú todo, porque ahí estamos viendo Todo. imágenes. Todo solo. Todo, solito, completamente solo. Como La te digo, grabación, no la hay nadie. iluminación. El tema de la grabación, sí, ahí yo tengo que agradecer a los chicos de allá, porque sí, ellos me ayudaron con el tema de la grabación. ¿Del mismo teatro, digamos? El tema de la edición, sí, el mismo teatro, el equipo Ya. técnico de ahí, sí. Fue como, oye, quiero hacer esto, pero sabéis que tengo todo, desde lo que ve ahí en la primera temporada, que son desde los sillones, las mesas de apoyo, los micrófonos, las mesas, todo es mío. ¿Y después? Pero claramente el tema de las cámaras es como Claro. súper caro, y ahí yo dije, no, aquí esto no, porque No, si no no, me resulta alcanza. que lo que hago con todo esto y Claro. es mucha plata, entonces, ¿qué es lo que hago? Y ellos me dijeron, no, nosotros te podemos grabar. ¿Y cuál es tu anhelo, Coque, con el podcast? ¿A dónde te gustaría llegar con esta Mira, la iniciativa? verdad es que todos me dicen, como piensan grande. Y no, voy como pasito. Yo lo que quiero es como que realmente sea un material que llega, ¿ya? Que haya una difusión, pero que haya una difusión sana, de que, oye, mira esto, lo que vi, esto le pasó a tu tía, mira, para que no se sienta sola. Quiero de verdad que abarcar a toda esa gente que hoy en día calla muchas cosas y que obviamente se siente pésimo. ¿Quieres ser un aporte desde lo social? Un entonces? aporte, sí, Me encanta. 100% social comunitario. Me Todo. encanta, fíjate, y dentro de los podcasts que logré ver fue otro también, yo soy mamá, tengo 3 hijos y vi uno también que tú le preguntabas a una mamá, que cuál es su sueño. Y ahí nos dimos cuenta, Cami, que las mamás nunca dejamos de ser mamá, porque ella respondió que su sueño era ver a sus hijos grandes, que estudien, que trabajen, ver a sus nietos. Nos damos cuenta, y tú también lo percibiste, que una mamá nunca deja de ser mamá. Le preguntaron cuál era su sueño, no pensó en ella, pensó en sus hijos. Sí, sí. Y eso se ve mucho. A veces como le hago la misma pregunta a 5 o 7 personas y es una respuesta súper similar que va como hacia el mismo lado. Ahí no vemos lo egoísta, como lo comenzamos a un comienzo, que las personas estamos algunas muy egoístas, pero en ese aspecto no. Esa mamá no es para nada egoísta, piensa en sus hijos. Exactamente. Y así como ella, otro me dice, no, es que fome lo que voy a decir porque mi sueño, por ejemplo, es quiero tener un campo. Un chico me dijo que es donde yo quiero ir con mi familia y que ellos estén tranquilos. Y digo, oye, es completamente válido. Si aquí no hay nada de lo que yo te diga, no, sabes que eso no. Claro. Porque es realmente lo que tú sientes y cuál es tu sueño. El tuyo es diferente al de miles de personas más. Sí, po. Bueno, y además de estos héroes sin capa que son de la comuna de Talcahuano, ¿con qué otras personas te gustaría conversar en tu podcast en las siguientes temporadas? Mira, como te digo, estaba enfocado 100% al Talcahuano, pero siempre la idea fue expandirse como en general al Gran Concepción, ya abarcar desde San Pedro, Conce, Talcahuano, como ya estaba, y ahora me quiero enfocar un poquitito más en Conce, Ya. con este bloque que en Conce hay mucha gente. En Conexión Social. Sí. O sea, te vamos a ver entonces acá pronto en Vamos- las calles del Gran Concepción. Sí, vamos a seguir así con tema de conexión social y viendo todo el proceso creativo como para la otra parte de la segunda temporada Mira. sí, del podcast en sí, que ahora quiero tratar de no hacerlo directamente en Talcahuano, sino que quiero tratar de verlo en Conce, de cómo poder hacerlo, a quiénes invitar. La idea es esa, es siempre generar un aporte a la comunidad. Y cercanía también, porque el hecho de ir a la calle, de acercarte tú, eso también es súper importante y se valora que tú en este caso te acerques, hagas estas consultas, porque de repente hay gente muy sola. Hay gente que Sí. vive sola, que no tiene contacto a veces con nadie más y que alguien se acerque y le pregunte algo, o por último la salude, ya es algo como súper importante para quienes viven la soledad día a día. Es súper importante y de hecho salía generalmente con una persona más que me ayudaba como a sostener el teléfono, pero la gente igual se intimidaba, ya Claro. con más de uno se intimidaba aún más. Entonces dije, ¿por qué si lo puedo hacer yo? Claro. Y eso es lo otro, que yo tampoco aparezco, bueno, en la primera temporada del podcast en sí, obviamente aparezco En el porque es teatro. el tema de la conversación. Claro. Pero acá no, acá yo digo, no, la gente es la protagonista, yo no tengo que salir, si ahí yo no tengo nada que ver. Oye, Coque, ¿y cómo te has preparado, por ejemplo, para las entrevistas?
no sé, ¿tienes algún referente que mires y que digas, ya, ese perfil de entrevistador me gusta, quizás lo puedo adoptar un poquitito? Mira, la verdad es que yo soy súper bueno para consumir todo el tema de podcast, Ya. pero más que como el podcast, el típico de humor y todo, no, me gustan como el de entrevista. Ya. ¿Y como quién? Y ahí, ponte tú, sigo a un tipo que es súper famoso en Estados Unidos que se llama Jay Chili y igual, pues son así, es como muy de personas, como muy de adentro. De hecho, él como que fue monje mucho tiempo, entonces va como por el lado súper humano, entrevista a gente muy famosa, pero no les pregunta, oye, pero ¿qué pasó? No, nada de farándula, nada, sino que va directo al humano. Ya, la persona. Hagamos algo en la Exactamente. práctica, Camichula. A ver. Sin nosotras responder. Una pregunta. Para mí en este momento, para hacer un podcast. ¿Pero sin responder? Sin responder. Ah, No, con no quiero responder, no le gusta estar en el otro lado, ¿viste? Sí, es complicado. Pero mira, soltar. hagamos algo. Porque podemos- no sé lo que me va a preguntar. No, A ver. mira, para no adelantar las preguntas que se vienen, Ya no. podemos hacer una repetición de las preguntas que De ya todas hacemos. maneras, a Por ver. ejemplo, para ti, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, yo, mamá. Fiel, mis 3 hijos que sean felices, nada más que cumplan sus anhelos, sus sueños, su profesión, lo que ellos quieran, o en fin, lo que deseen estudiar o hacer en su vida. Lo importante es que sean felices. Perfecto, y a ti te lo va a poner un poquito más difícil. ¿Ya? Hoy en día, ¿qué le dirías a tu yo mucho más joven? A mí, yo mucho más joven, ¿qué le diría? Nada, le diría que te quiero mucho y no estás sola. Ah, no Eso estás le sola. diría, sí. Estamos todos contigo, Camichula. Sí. ¡Uy, qué heavy! Es que esa es la idea, ¿viste? Son preguntas como que realmente como, Te hacen como que te hace pensar. pensar un poco, que uno de repente dice, una pregunta, sí, me dicen, sí, dímela nomás. Claro. Pero digo que Pero de como- repente quedas ahí, plop. Sí. Mira, y eso es muy Exactamente. bonito también de lo que se da en esto de las comunicaciones, cuando tienes la posibilidad de tener estas conversaciones un poquito más en profundidad, ¿no? De pronto cuando no es un tema en particular a abordar, como nos pasa a nosotros acá en el matinal, ¿cierto? Que hablamos de algunas temáticas que son interesantes, sino que hablar de la persona. Y ahí la cosa se puede poner más peliaguda en el buen sentido de la palabra, porque vamos Sí. ahondando en eso, en ti como persona. ¿Cómo también lo contienes tú desde tu vereda, Coque? Porque también me imagino que de pronto uno queda un poquito como cargado. Mira, yo soy súper de piel, súper sentimental y a mí siempre me queda como algo en el que después Sí, cuando claro. me subo y me voy manejando digo, oye, qué heavy. Y ahí es donde digo que heavy, que quizás es súper cliché, pero es real. Cuando uno dice, me quejo de nada. O sea, me quejo realmente de nada. Yo creo que muchos lo dicen, pero pocos lo dicen y lo sienten realmente. Y ahí es donde sí, uno tiene estas preguntas que yo cada vez que las hago y te juro que me voy manejando, las pienso y digo, ¿y cuál es mi sueño? Y así voy pensando y digo, ¡ay, qué difícil! Yo le digo a mí mismo, digo, ¡qué difícil! Claro, y finalmente son preguntas que, como bien comentaban ustedes hace un ratito, uno no se hace en lo cotidiano. Es poco el tiempo que nos damos para sentarnos a autoevaluar cómo estamos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo me siento hoy día? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cuál es mi anhelo? A lo mejor cambió. El sueño con el que partí, por ejemplo, en un proyecto, en Exactamente. un trabajo, ya no es el mismo que tengo al día de hoy. Incluso el sueño que tenía cuando me emparejé, el sueño que tenía cuando decidí ser mamá, el sueño que tenía cuando decidí adoptar un gato. Los proyectos Las de cosas antes, cambian nosotros y mismos, nos claro. damos ese tiempo de autorrevisión. Yo creo que las conversaciones contigo quizás a muchas personas le están permitiendo eso. Y lo otro que la vida es linda, pero es injusta a veces. Entonces ahí es donde, por eso yo siempre como que no culpo, pero digo, las redes, ¿verdad? Todas las plataformas muchas veces muestran algo que no es y que a muchas personas, ¿verdad? Que están pasando por una salud mental pésima, consumen ese contenido. Ya, sí, es que yo puedo hacer esto. Y sí, efectivamente, podría llegar a hacerlo, pero ven, no sé, millonarios, no, si yo es... Y está bien que tengan esa fe de que pueden, pero en el camino se dan cuenta que no pueden y muchas veces quedan peor de lo que están. Entonces ahí muchas personas también me han dicho lo mismo, no, y ya no consumo nada de redes sociales ni nada. Entonces cuando yo le digo, me dice, no te preocupes, lo va a ver alguien más, porque yo le digo, oye, ¿puedes buscarlo aquí para que lo pueda ver? No, me dice, yo ya no consumo redes sociales. Sí, es cierto. Y qué lamentable eso, porque en el fondo uno también se puede empapar de contenido, como en este caso, ¿cierto? El que haces tú, buena calidad, pero también desde una vereda más sana, si se quiere, no tan irreal, porque la red Exacto. social da para todo. Para todo. Oye, nuevamente al otro lado. A ver. Quiero ser yo la creadora de tal palo. Yo A le quiero ver. preguntar algo a él, porque a ti nadie te ha hecho ninguna pregunta, vos. Yo te la quiero hacer. No me ¿En tu pongan en podcast? aprietos, ¿En no tu me podcast pongan no en es menos? aprietos. En tu podcast, estamos hablando de eso, ya vamos al otro lado. A ti, Coque, ¿qué te hace feliz? Mi hijo.
Sí, ¿Viste? de Papá, verdad. siempre Sí. es papá. Yo tengo un hijo, tiene 4 años, el Santi, sí, en mi vida. Yo creo que él ha cambiado muchas cosas y quizás un gran como aporte de repente de las preguntas que yo hago van también pensadas en este lado, ¿verdad?, de la paternidad. Oye, qué interesante, porque además nos muestras una faceta de las redes sociales de las que se habla poco. Generalmente cuando hablamos de ellas hablamos de, bueno, lo plástico, lo irreal, lo intangible. Lo que más se consume. Lo que más se consume, Exacto. pero siempre es lo más sano. Pero hoy día podemos encontrar estos contenidos incluso para ver en familia. Sí, pero cuesta ese consumo, ya cuesta, yo soy súper sincero, cuesta que la gente los vea, o sea, los ven, pero quizás lo ven como clásico que están, ¿verdad?, pasando y lo ven, oye, sí, y listo, y pasa, y se quedan con nuevamente algo que no es real, po. Claro. Entonces, eso es Cosas como lo que yo ficticias. de a poco quiero ir cambiando. Como te digo, no. Ahora lo único que yo me enfoco es que si la persona consuma este contenido, que realmente se dé cuenta que sus problemas también muchas personas más lo están pasando y que efectivamente muchos tienen solución. Claro. Invitemos a la gente entonces a que vaya a tu podcast, Sí, que lo vea. de tal palo, y que ahora ya vamos a estar ya en Concepción. Qué bueno que se venga también acá a dar una vueltecita, Coque, ¿cierto? A recorrer las calles de Concepción, quizás se lo van a encontrar por ahí. Y si es así, Exactamente. bueno, Súper reconocible, yo siempre digo, la pelada aquí es reconocible, así que donde me vean, por favor, que no les dé vergüenza cuando les haga una pregunta. de todas Claro. maneras, Coque, y agradecemos también que hayas venido a conversar con Gracias nosotras a hoy ustedes día por el matinal en espacio. nuestra casa. Muchas gracias. Éxito, mucho éxito. Se Y bueno, pasaron. vamos a estar atentos a lo que sigas haciendo. Maravilloso, muchas gracias por el espacio y decirle a la gente, ¿verdad?, de que puede salir todo eso que tiene en la cabeza de repente tan solo hablando con una persona, aunque no sea yo, pero conversen con las personas, traten de generar, ¿verdad?, Que haya esto. comunicación Exactamente, en la nuestra comunicación ayuda demasiado. Nuestra vida en el día a día. Saludos a tu hijo. Ay, muchas Sí, gracias. Santi, Sí, Se de pasaron. talpalo.podcast, ahí lo encuentran en redes sociales. Y a propósito de lo que comentábamos recién,